quiero que escuchen lo que le traigo de parte de Dios. Amén. Quiero que lo escuchen. Dígale a alguien: escucha de parte de Dios la palabra. Busque Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Qué dice allí? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Di conmigo: apartado. Dilo otra vez: apartado para el evangelio de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y qué bueno es Dios. Hoy quiero hablarle un poco sobre cómo tener o cómo comenzar una comunión con el Espíritu Santo. Y quiero hablar de un solo paso hoy. ¿Cuál es la importancia de tener comunión? La palabra comunión fue escrita en griego, que significa koinonía, y se define de tres razones principales o tres puntos: intimidad, compañerismo y colaboración. Realmente nuestras vidas comenzarán a vivir en victoria cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. No solo la intimidad, sino esa colaboración y ese compañerismo nos ayudará a tener una vida en victoria personal, familiar y ministerial. El Espíritu Santo es el regalo más grande del cielo. Jesucristo vino a salvarnos. El Espíritu Santo nos mantiene salvo. Él es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Están aquí? Jesús revela el propósito y el plan de Dios. El Espíritu Santo revela la santidad. Hace muchos años, cuando yo conocí al Señor, yo estaba en una fiesta de demonios y comencé a sentirme incómodo, algo que no era normal. A mí me encantaba estar. Tenía como 14 años. En esa edad uno lo que anda detrás del movimiento, de la fiesta, del tigueraje. Pero por alguna razón yo comencé a sentirme incómodo y de pronto salí. Fiesta de demonios son fiesta de palo, invocaciones y cosas raras, pero para mí era una oportunidad de comer, de brincar. Pero comencé a sentirme incómodo y salí, y a una esquina estaba una iglesia, y cuando yo pasé frente a esa iglesia me frisé y no pude moverme. El único movimiento que hice fue hacia la iglesia. Y cuando entré a mi iglesia, la pastora estaba predicando sobre el infierno. Qué bonito mensaje. Y yo comencé a sentir un fuego que me quemaba. Yo nunca había oído hablar de la presencia de Dios ni del poder de Dios. No sabía qué era eso, pero sentía un fuego que me quemaba. Yo lo confundí y yo pensaba que era el fuego del infierno. Y dije: Dios mío, yo me estoy cayendo en el infierno. Pero no era un fuego del infierno, era el fuego de Dios. Yo comencé a sentir un fuego que ardía en mi corazón y en todo mi cuerpo. Y ese día di mi vida a Jesucristo. Fue mi primer encuentro con el Espíritu Santo. Él me convenció del pecado. Él me convenció de que no estaba bien. Ese día yo salí de esa iglesia tocado, transformado. Nunca volvería a ser el mismo. El segundo encuentro fue cuando me bautizó el Espíritu Santo. Fue algo maravilloso y algo que ya lo he contado varias veces. Necesitamos tener comunión con el Espíritu de Dios. Cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, no hay nadie más satisfecho que tú. No hay nadie más gozoso y más completo que tú.
no vive por apariencia ni fachada. Vive sumergido en la presencia de Dios. No envidia a nadie. No te interesan los beneficios de otros, porque está consumido en la presencia de Dios. No tiene que fingirle a nadie ni vivir una doble vida. Estás convencido que estás completo en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. La cristiandad realmente tiene sentido cuando el cristiano comienza a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y si habláramos de los beneficios, no tendríamos el tiempo. Pero quiero que cada uno de ustedes se interese en conocer a esta persona maravillosa que está dedicada a nosotros 24 horas al día. Jesús dijo: vendrá el Consolador, el otro, y Él los guiará, Él los convencerá, y Él le dará revelación de todas las cosas. El Espíritu Santo ha sido el centro de las iglesias, y sin Él el cristiano está totalmente desconsolado, perdido y sin rumbo. Necesitamos entender que hay una persona aquí en esta hora que nos guía, que nos dirige y que nos consuela: el Espíritu Santo de Dios. Pero las personas vienen cada domingo y cuando oyen hablar del Espíritu Santo tienen la idea que es una fuerza o una paloma o un aceite, desconociendo, ignorando que no es fuego, aunque Él enciende todo. No es aceite, aunque Él lo unge todo. Es una persona que habla, que guía, que corrige, que se entristece. Es una persona real, más real que tú y que yo. Y muchas personas anhelan tener comunión con el Espíritu Santo, pero se le olvida una parte esencial, la más importante. Se llama Espíritu Santo. Es imposible poder ser compatible y tener una comunión con el Espíritu Santo si no vivimos una vida de santidad. La santidad es el camino a la comunión real con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú lees este verso, puedes ver que Pablo dice: siervo de Dios, apartado para el Evangelio. Pablo habla de estar consagrado, apartado para el propósito de Dios. Y esa es una clave. Para poder caminar con Dios hay que estar apartado para Dios, santo para Dios. La comunión con el Espíritu Santo no comienza con lenguas, no comienza con cánticos, no comienza con grito, comienza con separación, comienza con santidad. Sigo, paro. La santidad no comienza cuando Dios te usa. La santidad comienza cuando Dios te desnuda por dentro. En una ocasión estaba teniendo esa comunión tan maravillosa con el Espíritu de Dios, y en esa unción fresca que recibía, escuché al Espíritu Santo que me dijo esta sola palabra. Me dijo: Juan Carlos, yo soy santo. Yo soy santo. Yo soy santo. Eso me indicaba que si quería continuar con la comunión, tenía que entender que la santidad era un requisito innegociable, que no podía tener comunión con el Espíritu Santo si no tenía una vida separada, una vida apartada. La presencia de Dios sin santidad te va a destruir. La presencia de Dios con santidad te conserva. Los dos hijos de Aarón, Nabat y Abiud, ofrecieron fuego extraño y la Biblia dice que murieron. Sansón jugó con la presencia de Dios. Saúl no le dio importancia a la obediencia. Todos querían poder, pero no querían pureza. Y no podemos
tener una comunión real con el Espíritu de Dios si no vivimos la vida apartada que Dios quiere. Hay muchas personas en el día de hoy que quieren unción sin quebrantamiento, quieren llamados sin carácter, quieren milagros sin intimidad, pero Dios sigue diciendo: sin santidad nadie me verá. Alguien diga aleluya. Dígalo: sin santidad nadie verá a Dios. El Espíritu Santo es prometido a quienes aman y obedecen a Jesús. Y es muy interesante que la promesa del Espíritu Santo está envuelta y rodeada por dos condiciones, una y otra después. Cuando tú lees el libro de Juan 14:15, Jesús dice: si me aman y obedezcan mis mandamientos. Y en el 23 dice: todo lo que me aman harán lo que yo diga, y mi Padre los amará, y vendremos para vivir con ellos y viviremos en ellos. Jesús ha prometido la compañía y la ayuda maravillosa del Espíritu Santo a quienes le aman, a quienes guardan sus palabras, a los que están dispuestos a obedecer su mandamiento, a los que se detienen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La presencia de Dios no es prometida a todos, sino es para todos, pero no todos le aman, no todos le obedecen, no todos se rinden. No puedes anhelar la presencia gloriosa de Dios si no hay obediencia y si no hay santidad. Jesús dijo: los que me aman, ellos guardarán mis palabras, y los que guardan mi palabra serán amados por mi Padre. Y como mi Padre le ama, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él, y viviremos en Él, con Él y a través de Él. La presencia de Dios no es un regalo gratis, está condicionada a nuestra rendición, a nuestra obediencia, a nuestra separación. La presencia de Dios no viene porque la necesitamos. La presencia es atraída por personas que guardan la palabra y que aman a Dios por encima de todas las cosas. La comunión con el Espíritu Santo comienza con la santidad. ¿Sigo paro? Cuando tú lees Romanos capítulo 1, en el verso 4, mira lo que dice las Escrituras: que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Según el Espíritu de ¿qué? ¿El Espíritu de qué? Observa, con poder, según el Espíritu de ¿qué? De santidad. ¿Y quién es el Espíritu de santidad? El Espíritu Santo. Observa algo con mucha atención. El Espíritu Santo no puede morar en un vaso que no está limpio. Tiene que existir una separación con poder según el Espíritu de santidad. Cuando alguien anhela poder sin santidad, es un corrupto. Se va a corromper. Y esta es la razón por la que a mí no me importa si eres profeta, no me importa si eres un buen predicador, no importa cuántas experiencias gloriosas tú has tenido, no importa los dones que se te ven. Lo que quiero saber es si tú vives en santidad. No importa cuánta lengua desconocida hables, si allí no hay una vida santa, si tu vida no lleva los frutos del Espíritu Santo, tu cuerpo no es el templo del Espíritu Santo. No importa cuánto prediques, no importa cuánto conozca las Escrituras, no importa cuántas iglesias vaya, no importa de qué instituto tú perteneces, no importa que hable más lengua que los corintios y que tenga los 9 dones, si no tiene una vida santa,
Tú no eres templo del Espíritu de Dios. Tu cuerpo no es templo de Dios. Dile a alguien: el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Y Él es un espíritu de santidad. No puede morar en vasos sucios donde hay pecado. Tú no puedes vivir una vida espiritual donde hay adulterio. Tú no puedes tener una comunión con Dios. Una vida espiritual no puede ser con inmundicia. Las dos cosas no cohabitan, no vive. Donde hay santidad es la morada del Espíritu de Dios. No confunda talento con santidad. No confunda servicio con santidad. No te estoy acusando, te estoy llamando. Te estoy invitando a separarte como Pablo. Digo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio. Dios nos sacó del mundo. No es para que ahora traigamos al mundo. Tenemos que vivir una vida apartada. Apartada para Dios. Y tiene que reflejarse en nuestras actitudes diarias, en nuestras conversaciones, en nuestros tratos, en nuestros negocios. La gente debe de leer en nosotros que somos diferentes, que estamos apartados porque somos el templo del Dios Todopoderoso. Satanás no le teme a las lenguas. Satanás no le teme a los dones. Satanás no le teme a los predicadores. Satanás le teme a los templos del Espíritu Santo, a los que tratan de convertir su cuerpo como la morada del Dios vivo, los que están dispuestos a limpiarse con agua limpia, los que están dispuestos a apartarse de cualquier inmundicia, porque anhelan ser el templo del Dios Todopoderoso. Alguien diga aleluya. Cuando eres morada de Dios, Satanás tiembla ante tu presencia, porque él sabe que en tu presencia está su presencia. Y donde llegue el templo de Dios, llegó Dios. Y donde llegó Dios, habrá manifestaciones, liberación. El reino de las tinieblas cae. Los trabajos del diablo se frustran. Las altimañas de Satanás se rompen. Debemos de trabajar cada día para vivir la vida que Dios quiere. La santidad no es una carga, es una obra del Espíritu Santo. Quiero que escuche esto. La santidad no comienza con nuestras fuerzas, comienza con la presencia de Dios en nosotros. La Biblia dice en Filipenses: porque Dios es el que mora en vosotros, produce así el querer como el hacer. Dios morando en mí produce la santidad. El Espíritu Santo no solo nos llama a la santidad, Él nos capacita para vivirla. Por eso es que la comunión con Dios me hace vivir en santidad. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la santidad en nosotros? Nos revela lo que debe morir. No puedes ser santo jamás por tu esfuerzo humano. No se trata de cerrar los ojos. No quiero ver, no quiero ver. No es eso. Es Dios ayudándote. Es Dios revelándote las cosas que en ti deben morir. Es el Espíritu Santo revelándote para despertar lo que en ti debe vivir. Nos convence del pecado, nos da poder para vencer al tentador, crea en nosotros un deseo ardiente de agradar a Dios. Sin el Espíritu Santo la santidad es religión. Con Él la santidad es transformación. Puedes ver una monja o un pastor o un sacerdote con el vestido que se pone y mostrar cierta santidad,
pero al secreto son mentirosos. La santidad no es apariencia ni fachada. La santidad es una transformación que es leíble a todos y que es percibida por todos. Las personas no ven una fachada, ven una actitud, ven unas palabras transformadoras, ven la forma de manejo de ese hombre o de esa mujer. La santidad no es ropa larga, la santidad es palabra correcta, la santidad es manejarse correcto, la santidad es reflejar a Cristo. Y esto no puede ser producido por deje de hacer esto o no haga esto. No funciona así. Tiene que el Espíritu Santo hacer morir, revelarte las cosas que en ti deben morir y revelarte las cosas que en ti deben vivir. La presencia de Dios nos transforma. Sin el Espíritu Santo la santidad es religión. ¿Han visto ustedes esa persona en película, en algún anuncio, o no sé, que antes se daban por mi pecado, por mi gran pecado? Pero a pesar de darse el tablazo, decían en su corazón: cuando salga de aquí voy a hacer lo que me gusta. Por eso Dios le dijo a Israel: no me traigan sacrificio, cómanse sus vacas, porque ustedes están ofreciendo sacrificio en el altar, pero están pensando en que van a ir a pecar otra vez. La santidad sin el Espíritu Santo es religión. Con el Espíritu Santo es transformación. No es algo que tú finges, es algo que brota. La santidad brota porque el Espíritu Santo está trabajando en ti y a través de ti. La santidad es el ambiente donde el Espíritu Santo mora y descansa. El Espíritu Santo no visita edificio. Él descansa en personas que han decidido apartarse para hacer su morada. El Espíritu Santo no negocia la pureza por servicio. No negocia la santidad por experiencia. Cuando aquel hombre tomó el lingote y lo escondió, Israel fue vencido delante de un ejército insignificante. Y Josué se turbó porque vio que no podían vencer a un pueblo tan pequeño. Y cuando él preguntó qué pasó, Dios le dijo: yo me fui. Y como yo me fui, la victoria se fue. Ese día Josué aprendió tres cosas. Aprendió que sin Dios estaba derrotado. Y aprendió que las victorias que había obtenido no era por su espada, ni era por su ejército, era porque Dios estaba entre ellos. Y lo tercero que aprendió es que Dios no negocia con el pecado. Dios dejó que murieran personas antes de caminar con alguien en inmundicia. ¿Sabe dónde estaba el pecado de tomar el lingote? No era el lingote, no era el oro. Es que Dios dijo: no lo toquen. El pecado no es adulterio, fornicación, mentira. El pecado que Dios diga: no haga esto. El pecado de Eva y de Adán no fue adulterio ni lujuria, ni siquiera fue la fruta. El pecado es que Dios dijo: no quiero que la toquen. Pecado es no obedecer lo que Dios está diciendo que obedezca. Pecado es que Dios te esté llamando a un ministerio y tú insistes en hacer lo que tú quieres. Eso es pecado. La presencia de Dios no cohabita, no camina cuando no obedecemos su palabra. El Espíritu Santo no va a visitar un edificio. Él se mueve y descansa sobre personas
Por eso puede ir a la calle Azusa y no hay nada. Puede ir a Inglaterra y solo hay demostración, edificios vacíos. Puede ir a donde Dios estuvo y ahí no hay nada. Porque Dios nunca estuvo en el edificio. Dios estuvo en personas apartadas, en personas que hicieron su cuerpo la morada del Dios vivo. En el Antiguo Testamento la gloria reposaba donde todo estaba consagrado. Hoy el Espíritu Santo descansa donde hay un corazón rendido y consagrado. No contristéis al Espíritu de Dios. No vivamos como que Él no está allí. No ignoremos su persona. No hablemos como que Dios no está dentro de nosotros. No critiquemos como que no existe quien nos está escuchando. Debemos de trabajar para hacernos conscientes de su persona, de su presencia cada día. Cuando comenzamos a vivir en santidad, como producto del Espíritu Santo en nosotros, la voz del Espíritu Santo se vuelve más clara en nosotros. Cuando vivimos en santidad, su voz será clara. Cuando vivimos en santidad, la sensibilidad espiritual aumentará en nuestros corazones. Cuando vivimos en santidad, la autoridad espiritual se va a fortalecer en nosotros. Tendremos más autoridad y más poder. Sigo paro. Cuando vivimos en santidad, la opresión se rompe. Cuando vivimos en santidad, la presencia de Dios se hace más tangible. La santidad es el lenguaje del Espíritu Santo. Es el lenguaje que el Espíritu Santo entiende. Es la atmósfera donde Él se mueve con libertad. La santidad no es perfección. Creo que a alguien se le va a morir una vaca sagrada. La santidad no es perfección a través del esfuerzo humano. La santidad no es perfección. La santidad es rendición. Hace unos meses Dios me habló, preparando yo un mensaje, y me dijo: yo no estoy esperando tu fuerza para usarte. Yo estoy esperando tu rendición. La santidad no es nunca fallar. La santidad es volver siempre a Él, al Espíritu Santo. Moisés falló, Aarón falló, María falló, David falló, Elías falló, Abraham falló, José falló. ¿Quién no falló? Pero la Biblia le llama a los santos, no porque no fallaron, sino porque siempre volvían a Él. Sigo paro. Santidad es volver a Dios continuamente. Es rendirnos a la presencia de Dios. Lo que Dios busca no es impecabilidad, sino entregabilidad. Eso es lo que Dios está buscando, que nos entreguemos. El Espíritu Santo no opera en corazones que se esconden. Él opera en corazones que se rinden. ¿Está usted aquí? Santidad es decirle sí a Dios y decirle no al pecado. Eso es santidad. Santidad es mantenerse sensible al Espíritu de Dios, porque Él nos dirá cosas que deben de morir y cosas que deben de despertar. Santidad es decirle sí a Dios y no al pecado. Santidad es guardar mi corazón.
Santidad es caminar guiado, no por reglas, sino por una relación. No camino por reglas, no camino por costumbre, no camino por disciplina, camino por una relación que tengo con el Espíritu Santo de Dios. Donde hay santidad, descansa el poder del Espíritu Santo. ¿Sigo paro? Muchos desean poder sin pureza, pero la unción verdadera descansa sobre un vaso limpio y rendido. Tú puedes leer 2 de Timoteo 2:21 que dice: seréis vasos para honra, santificados, útiles al Señor. La santidad no te debilita, te vuelve una arma en las manos de Dios. Donde la santidad aumenta, la unción se incrementa. Donde la santidad aumenta, los cielos se abren. Donde la santidad aumenta, lo sobrenatural fluye. Donde la santidad aumenta, la autoridad espiritual se establece. Donde la unción aumenta, los demonios se someten y se remueven. Espero que no se cansen. Unos minutos más. ¿Por qué hablo de santidad? Santidad no es otra cosa que estar apartado. Es lo que dice Pablo: yo, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio. Santidad es algo que Dios santifica y dice: esto solo lo van a usar en esto. Cuando tú lo sacabas de acá y lo usabas en otra cosa, ya no era algo santo. Dios nos apartó para Él. El Espíritu Santo nos reveló a Jesucristo en nuestros corazones. Debemos de esforzarnos para apartarnos continuamente para Él. ¿Y por qué hablo de santidad? Porque es el camino hacia la verdadera comunión con el Espíritu Santo. Es el verdadero camino para conocer profundidades. Es el verdadero camino donde viviremos bajo revelaciones continuas. Si quieren ser cristianos reales, comiencen buscando cómo obtener o cómo tener una relación con el Espíritu Santo. La santidad conviene a la casa de Dios. El Espíritu Santo dejó a Sansón, que era más fuerte que nosotros. El Espíritu Santo abandonó a Saúl. El Espíritu Santo abandonará a cada persona que no viva apartada para Él. Por eso es que cuando David peca, él sabe la consecuencia. Y el primer grito de David es: no quite tu espíritu de mí. Porque él sabía que donde había pecado sin confesar, el Espíritu Santo no podía morar. Y debemos de tomar esto muy en serio. Porque un cuerpo sin el Espíritu Santo es un cuerpo elegible para ser lleno de demonios. La santidad es el camino a una real comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo comienza con separación, con santidad. Repito, el apóstol Pablo dice: fuimos llamados a ser santos. Romanos 1:7. La santidad obviamente no es esfuerzo humano, no es disciplina fría, no es regla. La santidad es la manifestación misma del Espíritu Santo trabajando dentro de un hombre o de una mujer. Cuando tú lees el libro de Ezequiel 36:27, dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Escucha una vez más: pondré mi espíritu en ustedes, y entonces andarán en mis caminos. Todavía no le he llegado.
pondré mi espíritu en ustedes y entonces guardarán mis mandamientos. Y entonces andarán en mis caminos y en mis preceptos. Y entonces cumplirán mis estatutos y mis leyes. Pueden notar que el verso dice: cuando ponga mi espíritu en ellos, haré que anden en mis caminos. No somos santos por fuerza humana, sino por rendición al Espíritu Santo. Santidad no es reglas. Santidad no es toque aquí, no haga acá. Santidad es el Espíritu Santo trabajando dentro de ti. Santidad no es te ponga esto, no haga esto. Santidad es rendición a la persona del Espíritu Santo. No está aquí, usted se durmió. Ezequiel dice: pondré mi espíritu en ustedes y entonces andarán en mis caminos. Si yo ando en sus caminos es porque Él está trabajando dentro de mí. Si yo ando en sus estatutos es porque Él está poniendo el querer por el hacer. Santidad no es esfuerzo humano. No son reglas. Santidad no es golpear la carne. Eso es lo que le han vendido a los pentecostales. Santidad no es golpear la carne. Santidad es rendirse al Espíritu de Dios. Pero usted está entendiendo lo que dice aquí. Ponme Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de ellos. Dios se dio cuenta que no podían cumplir sus mandamientos, aunque ofrecieran sacrificio y holocausto. Seguían con un corazón desviado. Y Dios dijo: para la gracia no voy a trabajar como la ley. La ley exige apariencia y fachada. La gracia exige transformación en el interior. Así que ya no le voy a pedir que me traigan oveja. Voy a poner mi espíritu sobre ellos. Pero el verso dice: no le voy a poner agua y lo voy a limpiar con agua. Y cuando lo limpie con agua, tú no puedes ser santo si Dios no te santifica. Dios dice: pondré mi espíritu en ustedes. ¿Cómo tú te haces una persona santa? Cuando comienza a reconocer que el Espíritu Santo está en ti para santificarte, para guiarte, para moverte. Santidad no es dejar de hacer esto y hacer lo otro. Santidad es rendirse al Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros ¿qué? Pero dame el verso antes, el otro verso antes. Mira esto. Yo os daré. Dame el otro verso antes de este, que dice allí: esparciré sobre vosotros agua limpia. No puede haber corazón de carne. No puede haber transformación en el interior si primero Dios no esparce agua limpia. ¿Y sabe qué representa el agua allí? La palabra. La palabra. A Jesucristo, la palabra. El conocimiento de la santidad no nace de no ser consciente de la palabra. Nace del conocimiento de las Escrituras. Donde la palabra es predicada, el agua de Dios está siendo rociada. Alguien diga aleluya. Dice Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados, no por sacrificio, no por ovejas, no por macho cabrillo. Serán limpiados porque yo les rociaré la palabra. Es decir, la limpieza de ustedes no viene por esfuerzo, viene porque yo le roceo el agua. Santidad es Dios rociando agua sobre nuestras vidas. Le rociaré agua, los limpiaré de todas vuestras iniquidades y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Rápido. Y os daré, después que el agua es rociada, entonces hay una transformación en el interior.
El corazón representa el interior, la nueva criatura. Os daré corazón nuevo. ¿Qué dará? Corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y luego yo pondré mi espíritu en ustedes. Noten esto, predicadores. El espíritu no viene hasta que el agua no es rociada. El espíritu no viene hasta que el corazón no es cambiado. No hay Espíritu Santo sin limpieza. No hay Espíritu Santo sin limpieza. No hay Espíritu Santo sin limpieza. Sin santidad nadie verá a Jehová. Pero esa obra redentora no nace del esfuerzo humano. La inicia Dios. Pondré espíritu y haré, digo conmigo, haré que anden en mis caminos, en mis estatutos. Yo comienzo a andar en santidad y en obediencia por el Espíritu morando dentro de mí. No se trata de, voy a cerrar mis ojos. Se trata de, voy a rendirme delante de Dios. No somos santos por fuerza humana, sino por rendición al Espíritu Santo. Debemos de aprender a esperar al Espíritu Santo para que nos revele lo que debe morir y lo que debe vivir en nuestras vidas. Kathryn Kuhlman decía: yo espero por su dirección, por su guía. Aprende ese secreto. Si no estás seguro, espera a que Él te guíe. Cuando Dios le dijo a Moisés que lavara al sacerdote Aarón y a sus hijos, que lo desvistiera, que lo vistiera y lo ungiera, Moisés para mí allí representaba la obra del Espíritu Santo. Él es quien nos desviste, Él es quien nos lava y Él es quien nos unge. Algo muy importante que nota en esta historia de Aarón: el sacerdote Aarón no se lavó a sí mismo. No puede lavarte tú mismo. El agua la rocea Dios. No se pudo lavar a Aarón a sí mismo. Moisés lo lavó. Es lo mismo con nosotros. No podemos lavarnos nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien nos lava, quien nos santifica. La rendición al Espíritu Santo es lo que nos hace santos. La presencia transforma, pero solo a los que se rinden a su presencia. La presencia de Dios no solo descansa donde hay santidad. La presencia de Dios descansa donde hay santidad, pero también descansa donde hay rendición y dependencia. La presencia de Dios solo descansará, morará, vivirá y se manifestará donde hay santidad. No hay otra condición, no hay atajos. Dios es santo. Lo que confronta a Isaías no es la gloria que él ve en el templo, no es los serafines, es la santidad. Y esto lo confrontó. La santidad de Dios. La presencia de Dios descansará en la santidad. Tú puedes tener talentos, puedes tener carisma, puedes tener palabra, pero sin santidad no habrá presencia, no habrá gloria, no habrá fuego que te respalde. Tú te transformas
en lo que vive consumiendo. Tu transformación no nace de la nada, nace del Espíritu Santo. Lo que vives consumiendo, en eso te está transformando. Si consume las Escrituras, te transformará en la persona que Dios diseñó. Si vive consumiendo cosas en las redes, te va a transformar en eso. Puedes ser la persona más dedicada, más santa, más justa, más obediente de todo el mundo, pero si comienza a consumir cosas que no añaden a tu transformación, dejará de transformarte en la persona que Dios quiere para transformarte en la persona que el diablo quiere. Hay programas y hay cosas en las redes que tú como cristiano no deberías de verlo. Te va a transformar en sus corrupciones. Y esto le envío a República Dominicana, a los cristianos, a ustedes que creen que nadie lo está viendo cuando están consumiendo cosas que ustedes saben que están llenos de malas palabras, de homosexualidad, de lujuria, de vanidad. Escúchame bien, pastor, y escúchame bien, mujer cristiana de República Dominicana. Le hablo en parábola porque ustedes entienden a qué le estoy refiriendo. Cuídense, porque se están transformando en lo que están consumiendo. Hay demasiado programa de Dios, demasiadas canciones cristianas, demasiadas películas de Dios, demasiado programa bueno en YouTube, en todas las redes, para que ustedes se detengan a consumir programaciones que están llenas de lujuria, de homosexualidad, de lesbianismo, de vanidad, de amor al dinero, apariencia y fachada. Por eso tú te transformas en lo que tú estás consumiendo. Mi país sabe a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a los cristianos de allá. Te transforma en lo que consumes. Quiere vivir en verdad, en comunión con el Espíritu Santo. Quiere caminar con esta preciosa persona. Quiere oír su voz. Quiere ser direccionado por Él, transformado por Él. Comienza con apartarte para Él. Mira lo que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La clave de Pablo, ¿por qué caminaba en una comunión continua y de poder? Era porque Pablo había decidido vivir apartado para el evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios ha tomado mi boca para hablarle a tu corazón. Hoy es el momento de tomar acción y comenzar a creer y comenzar a direccionarnos en aquello que Dios nos está llamando. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ellos. Tú te transformas en lo que vive consumiendo. Tu lucha se hará más fuerte porque estás consumiendo cosas que no te fortalecen tu espíritu. Vivir en santidad se hará más difícil para ti porque estás consumiendo cosas que no alimentan tu vida de santidad. Se alimenta tu espíritu gobierna. Se alimenta tu carne gobierna. ¿Quieres tener una comunión con el Espíritu Santo? Caminar con Él, conocerle, oírle. Comienza con santidad. Yo fui al monte a orar por el asunto del templo. Le dije, Señor, tiene que ayudarme, tiene que guiarme. No estoy de acuerdo en el alto precio que cobran los arquitectos de Kansas. No estoy de acuerdo que un arquitecto quiera cobrarme $1.100.000 por hacerme los planos.
No estoy de acuerdo que me cobren 500,000 ni 300,000. Yo necesito que tú me eches la mano y que tú me guíes. Y comencé a hablar al Espíritu Santo. ¿Sabes? Te estoy hablando como humano. Me gustaría escucharte como humano. Pero Él no responde como yo hablo. Él tiene su forma de hacerme entender las cosas. Y después de orar un rato y de hablarle, entonces Él encendió mi corazón para llamar a una persona. Y cuando le hablé a la persona, me dio la solución en menos de 5 minutos. El Espíritu Santo utilizó eso. ¿Me dio a entender? El Espíritu Santo está listo para guiarte. ¿Sabe algo? No aplauda. Escúcheme, no aplauda. ¿Sabe? De ahí yo entendí, impresionante. Solo le pedí, le hablé, le abrí mi corazón, le hablé, le dije, no sé qué hacer. Me encuentro que es muy caro. Es muy caro. Veo que no tienen conciencia esta gente. Entonces el Señor me comenzó a guiar esto. Y ahí vino solución. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de ustedes? Que no es emocionante hablarle de la persona, del Espíritu Santo. Lo que lo emociona es lo que Él hace. Y por eso Él ha dejado de hacer cosas con ustedes, porque están detrás de lo que Él hace, no detrás de Él. Se paran, se van porque se sienten aburridos. Oh no, mira que este mensaje sin dar, no tiene nada que ver. Por eso tu vida será mediocre. Por eso nunca vivirá la vida cristiana en plenitud. Porque la vida cristiana en plenitud no comienza con lenguas. Comienza con obediencia y rendición al Espíritu Santo. Comienza con rendición al Espíritu Santo y con dependencia total. Amén.